Creo que es una gran alegría, por lo menos para mí lo es, terminar el verano con este cartelazo que tenemos, con esta universidad popular, que creo que es una fantasía. Yo a medida que he ido viendo el cartel, pues he ido, la verdad, que un poco alucinando con el pedazo de encuentro que teníamos montado para estos días de septiembre, de inicio del curso, para coger energías, ¿no?, en este espacio en el que por fin vamos a encontrarnos, después de mucho tiempo en el que casi no nos podíamos ver las caras, ¿no? Yo creo que es muy significativo del proyecto de Podemos Asturias, creo que es una muestra muy representativa del proyecto de Podemos Asturias el impulsar este tipo de espacios de encuentro, espacios de reflexión, espacios de debate, que son encuentro entre nosotros y nosotras, entre quienes formamos parte de Podemos, entre la militancia, etcétera, pero también son espacios abiertos que pretenden nutrirse de todas aquellas personas que quieran aportar al cambio político, tanto en nuestras ciudades como en Asturias, como a nivel de todo el país, ¿no? Y yo creo que esta Universidad Popular es una buena muestra de ello, como decía. Tenemos ponentes de primer nivel, tanto a nivel institucional, pero también tenemos ponentes de primer nivel, potentes también, de otros espacios de transformación política, social, de movimientos sociales, de los medios de comunicación, de espacios de pensamiento crítico, y creo que vamos a poder disfrutarlo todos y todas juntos y juntas, que vamos a aprender mucho estos días y bueno, pues que lo vamos a disfrutar, ¿no? Creo que hay que señalar que esto es fruto también del trabajo que se ha ido haciendo con la Escuela Clara Campoamor, con la Escuela de Formación, que lleva más de 1 año y medio trabajando, que tuvo un papel muy importante en esos momentos en los que todo se paralizó y no podíamos vernos las caras y no podíamos encontrarnos, y se convirtió en un espacio de referencia, no solo a nivel de Asturias, yo sinceramente creo que también fuera de Asturias, en un espacio de formación política de referencia, y creo que en parte esta Universidad Popular es fruto de todo ese trabajo y de todo ese esfuerzo que se ha ido haciendo, pues como hormiguitas durante todo este tiempo, ¿no? También con debates, con encuentros, con ponentes, como decía, también de primer nivel en esos espacios, y con un amplio seguimiento y una amplia participación, y donde yo creo que todas hemos podido aprender mucho durante todo este tiempo. No me enrollo mucho más, quiero agradecer no solamente a quienes estáis aquí por estar, porque si no, nada de esto tendría sentido, sino agradecer a la organización de Podemos Asturias, agradecer a todas las personas que han estado organizando esta universidad. Sabemos que es mucho esfuerzo el que hay que poner, muchas energías y muchas ganas para conseguir cosas como esta, y bueno, especialmente pues a nuestro secretario general Dani Ripa, que yo creo que también es una pieza clave en este proyecto a la hora de proponer este tipo de iniciativas y proponer que Podemos Asturias sea una organización, un proyecto especialmente participativo, que busca especialmente el encuentro de la militancia, que busca especialmente el encuentro con otras personas, como decía, de espacios de transformación social y política. Y también, pues aquí, perdonad que me hago, es que con la mascarilla cuesta un poco, también a quien tenemos aquí, a Rogelio Crespo, secretario de organización, currante en esta escuela y currante nato de la organización de Podemos, a Suco, Sonia Carvajal, Cristuero, Sergio Gutiérrez y todas las personas que habéis trabajado para hacer esto posible. Espero que lo disfrutemos mucho. Gracias. Bueno, nada, yo muy breve, ya lo comentó casi todo Tania. Yo contaros un poco, sabéis que bueno, hoy estamos aquí en Corbera, creíamos desde la organización que era importante descentralizar un poco los actos para salir de Gijón y de Oviedo. Estamos aquí ya sobre 50 personas, muchas gracias a todos de verdad por venir un sábado, y nada, hoy acabando las charlas tenemos una comida popular fuera al salir de allí debajo del hórreo. Estáis todos invitados, son eso,
sobre 15 euros por persona y nada. Luego, por la tarde continuaremos con más charlas y contamos con acabar sobre las 7 o las 8, ¿vale? Mañana nos vamos al Museo del Pueblo de Asturias y bueno, mañana tenemos, bueno, se me olvidó, hoy tenemos por aquí a César Rendueles, a Nuria Lavao, a Julia Cámara, está por ahí Daniel Guisado, Iago, Anchón, muchas gracias también a todos por venir y por facilitar tanto la organización de los viajes, alojamiento y demás. Entonces, bueno, eso hoy. Mañana nos vamos al Museo del Pueblo de Asturias. Mañana ya tenemos a Lilith Bestringe, a Yolanda Díaz. Por la tarde está Diego Díaz con Héctor Gómez, Juan Carlos Monedero. También va a estar Rafa Mayoral. Bueno, tenéis el programa completo en la página web y en los flyers que hay a la salida. Vale, como cambio de última hora, mandamos un correo. Mañana vamos a poder hacer comida en el Museo del Pueblo de Asturias, ¿vale? Porque se flexibilizaron las medidas COVID, entonces mañana vamos a poder hacer allí comida. Como lo montamos un poco rápido, pues desde la organización vamos a llevar algo, pero os invitamos a todos a que lleváis algo para compartir y podamos montar allí una comida de traje, ¿vale? Y luego nos vamos al miércoles día 8 de septiembre, día muy especial para nosotros, sobre todo porque el año pasado no pudimos hacer la folisia. Este año intentamos recuperar el formato más parecido posible, aunque no va a ser una folisia como la entendíamos, pero bueno, sí que va a poder tener una parte más festiva, con actuaciones musicales y bueno, ambientación y tal. Sobre todo porque podemos hacer comida allí también, ¿vale? Entonces eso ya va a ser una speech un poco más curiosa y nada, tenéis la info en la página web y nada, joder, muchas gracias por venir y no repito los agradecimientos porque del currazo que se metió la peña, porque ya lo contó Tania, ¿vale? Yo me callo ya. Bueno, como suele ser habitual en este tipo de cosas y más en Podemos, llevamos con un poco de retraso unos tiempos. Así que voy a procurar ser breve y no lle broma, que esto se suele decir y luego no lle. Bien llegaos a Corbera. Préstame en forma que estar aquí, espero que estéis como en vuestra casa y más en un sitio como este. Préstame además que desde Corbera, desde Podemos Asturias, tenemos en un sitio como Corbera, porque lle descentralizar un poquillín de lo que estamos haciendo siempre. Y además en un sitio como Corbera, donde aquí al lado tenemos unes piscines, que si todos tenemos un poquillín de memoria y nos acordamos, de aquí surgió la trama del agua. La trama del agua que además afectaba a muchos concellos, que además era una trama de corrupción, de prebendas y una trama que denunciamos en su día. Y es muy prestoso que a día de hoy, 4 de septiembre, poder decir aquí, delante de todo el mundo, que desde el día 1 de septiembre de este mismo mes, hicimos remunicipalizar esos piscines. Esos piscines que fueron la trama de corrupción, esos piscines que fueron donde surgió una trama corrupta por todo el Estado, desde el día 1 de septiembre, están remunicipalizadas gracias al trabajo de esta organización, porque este y el partido del sí se puede, porque ya lo dijimos en la legislatura anterior y el alcalde en este concello decíamos que no se podía, sí se pudo, hicimoslo. Y además no solo lo algamamos, sino que además conseguimos caltener el empleo y además conseguimos que se faiga de una forma transparente. Y eso ya es posible porque allí donde hay una persona, solamente una persona de esta organización, sabemos que va a trabajar de una forma honrada y que va a trabajar por el bien de la gente. Y eso es lo que se está haciendo. Por eso préstame en forma que tenemos aquí y quiero daros las gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Más nada, decimos que lo importante en este caso y es lo que vamos a hacer estas jornadas, la formación. Creo que una formación en una organización política como la nuestra es importantísima porque, tal y como decíamos en la presentación, en el 2014 nadie podía pensar, nadie podía imaginar que una organización que todavía no existía iba a estar en el 2021 en el gobierno y que iba a tener una vicepresidencia de gobierno y que iba a dar una respuesta y una salida a la crisis de una pandemia que tampoco nadie imaginaba, muy diferente a la respuesta que dio la derecha y el Partido Popular en el 2008. Por eso, tócanos reflexionar, tócanos seguir emburriando, tócanos apoyar a la xente que tenemos en el gobierno para que faigan realidad esas cosas que tenemos que pensar y planificar en estas jornadas. Lo dicho, muchas gracias.